Buenas tardes. Esta es la tutoría sincrónica de lectoescritura 1. Lleva el título Conceptualización de la lectura, la escritura y la comprensión oral y escrita, que son las habilidades necesarias para la lectoescritura. Bien, ahora tenemos el propósito de esta tarea. Siempre les digo que es muy necesario saber cuál es el propósito para saber hacia dónde voy con esta tarea, qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que debo aprender con ella. Dice, en la realidad educativa actual tenemos un grave problema en las aulas en los niveles de segundo y tercer grado, pues muchas personas, estudiantes, están llegando a estos grados sin saber leer ni escribir. ¿Por qué se da esto? Esto se da sobre todo porque se había estipulado dentro del Ministerio de Educación Pública que los niños pasaban de grado sin haber aprendido a leer y a escribir. Entonces, ¿qué pasaba? Que tanto los maestros de primer grado, como los papás, como los niños lo sabían. Esto es, pienso, es personal esto, que nos sentimos muy cómodos con esta disposición y entonces dejamos pasar las cosas. Si bien es cierto, hay niños que tienen condiciones y tienen necesidades especiales dentro de nuestra aula, esos son los menos. Sin embargo, se pasaron niños y llegaron a tercer grado niños que no sabían leer ni escribir, mucho menos comprender, mucho menos tener una conciencia fonológica. Entonces, es a esto lo que nos estamos enfrentando. Aunado a esto tenemos ¿verdad? El coronavirus y esta pandemia que vino a atrasar obviamente nuestro proceso educativo, algunos por no tener acceso a la tecnología, otros no tenían conectividad, otros sentían que no era una forma de, de aprender adecuada, entonces no se conectaban. Y esos son los niños, si sacamos cuenta, que llegan a tercer grado y no saben leer, pero entonces se lo achacamos a una pandemia. Eh, Todo esto se los digo porque entonces ahora es necesario que ustedes, como futuros docentes, sepan bien cuáles son esas habilidades que se necesita desarrollar y que además va a llevar a los niños a cumplir objetivos que son necesarios, habilidades, competencias, destrezas que son necesarias cumplir en primer grado. Por lo anterior es necesario que la persona estudiante que en formación, o sea, ustedes, comprendan con claridad que el proceso de lectoescritura debe darse en primer grado. Que de este nivel el estudiantado debe culminar con esas habilidades en pleno desarrollo para continuar en los años siguientes. O sea, que nosotros tomemos esos niños que vienen en primer grado y ya en segundo grado se sigan desarrollando algunas destrezas, algunas habilidades y competencias en un nivel más alto, donde la complejidad es mayor, donde es necesario la comprensión y que conlleven a alcanzar las competencias comunicativas como tales. Entonces, este es el propósito. Ahora vamos con los objetivos. Como es un único objetivo, ¿verdad? Y que tenemos que desarrollar los procesos de aprendizaje de las habilidades comunicativas en el proceso de lectoescritura para la aplicación de los conceptos de lectura, escritura y comprensión. Esas son las habilidades que necesitamos según el enfoque comunicativo funcional. Entonces,
necesitamos desarrollar esas habilidades comunicativas para poderlas aplicar. ¿Dónde? En la lectura, en la escritura y en la comprensión. ¿Qué vamos a leer aquí? De aquí, por ejemplo, programa de español, primero y segundo ciclo. Ahora seguimos de la página 22 a la 43. Y hay algunas de estas lecturas que se repiten. Entonces, para ustedes va a ser más fácil. Tenemos videos, estos dos videos también se repiten. Creo que el 6, el 7 estoy casi segura que también. Y luego, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes en la actividad número 1, lo que van a hacer es un folleto para la familia. Eh, no lo entiendo, profesora. Muy bien. Van a simular que ustedes ya están trabajando. Les dieron segundo, tercer grado. Se están enfrentando a que de 25 niños, 15 saben leer y 10 no lo han alcanzado. O eso, ¿verdad? Siendo positivos. Entonces ustedes van a simular que están dando clases, se dan cuenta de esto por medio de los diagnósticos y ustedes entonces hacen una reunión con los padres de familia, les presentan la situación que están viviendo y luego entonces les van a repartir un folleto para que ellos sepan qué es el leer, qué es el escribir y cuáles son los conceptos básicos de la alfabetización emergente. Ya esto lo habíamos estudiado sobre la alfabetización emergente. Les había explicado que la palabra emergente es como que va saliendo, ¿verdad? Que va a emerger, que va a salir de lo profundo y cómo debemos ir en este proceso poco a poco, de la mano con lo que es la conciencia fonológica. Y luego, bueno, dice, usted debe elaborar un folleto que entregará a las familias. Están en una reunión, usted va a hacer un folleto. ¿Qué es un folleto? Lo que nosotros podemos conocer como un brochure, también se le llama, bueno, tiene tres caras y entonces ahí viene explicado muy bien qué es el concepto de leer, cuál es el concepto de escribir y los componentes de la alfabetización emergente. También van a hacer para cada aspecto una actividad motivadora. No es lo mismo una actividad motivadora a una actividad rompehielo. Entonces, una actividad rompehielo, papa caliente. O sea, eso no es una actividad donde los niños van a desarrollar ninguna destreza. Entonces, usted va a hacer una actividad que los motive a querer leer aquello, a escuchar los sonidos de las letras, a nombrar palabras que empiecen con los sonidos de las vocales, a, a decir oraciones con palabras nuevas o conocidas, a escuchar un cuento y a recrearlo. Eso es una actividad motivadora, ¿de acuerdo? Ahora, la actividad número 2 son actividades de nivelación para el trabajo en clase. ¿Qué es nivelación? Nivelación es que el niño haya desarrollado esas destrezas que debió haber desarrollado antes, que debió haber estudiado, que debió haber trabajado, ya fuera en la casa como en la escuela. Entonces, si existen niños que ustedes ven, bueno, de esos 15, 5 perfectamente están leyendo. De los otros, unos cancanean, otros leen solamente sílabas,
otros solo palabras y los demás están, digamos, 5 están leyendo oraciones y los demás no leen aún. Entonces, necesito que todo se haga homogéneo, esas destrezas, y que en mi aula todos lleguen a leer, a escribir de igual manera. Esto es muy, muy difícil porque ya sabemos todas las habilidades. Los niños que han sido estimulados desde muy pequeños en las casas, eso es primordial. Por eso la mamá debe cantar, por eso la mamá de niños pequeños debe leer cuentos, por eso se deben pegar láminas en la casa, por eso vamos a un zoológico, a un parque de diversiones, a un parque y le decimos, este es un árbol y da naranjas y hay ardillas. ¿Y cómo hacen las ardillas? ¿Cuántas hay? Contémoslas. ¿Qué comen las ardillas? ¿Qué están haciendo? Eso es estimulación de parte de las casas cuando están pequeños. Hay niños que no reciben eso, ya sea porque ustedes van a recibir estudiantes que vengan del PANI, por ejemplo, que son niños con otro tipo de recursos, o hay niños que se criaron con una abuelita, que la abuelita necesita también criar a 5 más y la mamá necesita trabajar. O sea, no es una cuestión de que si son culpables o no, sino que las circunstancias son diferentes. Entonces necesito que esos niños que han sido muy estimulados, que esos niños que no han sido estimulados, que esos niños que no participaron durante la pandemia en las clases, que un niño que no asiste a clases, necesitamos que se nivele. Entonces, ¿qué va a hacer? Proponer una actividad para cada aspecto. Una actividad para la lectura, otra para la escritura y otro para los componentes de la alfabetización emergente en el cuadro que se les facilita a continuación. Entonces, después se les va a dar un cuadro, ustedes, ¿eh? Porque lo deben hacer de nuevo, no lo pueden tomar de ahí. ¿Por qué? Porque se le debe agregar materiales. Ahorita se los muestro. Dice, construye actividades a partir del texto de lectura que aportó en la tarea 1. Recuerdan que en la tarea 1 ustedes debían aportar un texto, que yo les dije que podía ser un cuento, podía ser una poesía, podía ser datos curiosos del universo, datos curiosos de un país, cómo crecen las plantas, cualquier texto. Ustedes lo pusieron en la tarea 1. Ese mismo que ustedes pusieron en la tarea 1 es con el que van a trabajar en actividad 2. Entonces, van voy a presentarles el cuadrito para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer y luego me devuelvo a esto. Este es el cuadrito que usted va a poner en la habilidad de la lectura, de la escritura y los componentes de la alfabetización emergente. La actividad que usted va, ahora sí, aquí no lo van a tomar del programa. Usted va a hacer una actividad para la lectura. Aquí lo va a escribir. Y aquí usted va a escribir la justificación. ¿Cuál justificación de por qué yo hice esta actividad para esta habilidad de la lectura? Yo necesito que esta habilidad de la lectura sea desarrollada. Entonces, ¿cómo la voy a desarrollar? Con actividades motivacional, pero no es, como les digo, una actividad rapidita como haríamos el primer día de clases. Una actividad bien planeada. Puede tener un inicio, un desarrollo y un cierre para que sea más clara. También deben ponerme cómo van a organizar el aula. Eso mucho me lo dejaron sin hacer en el trabajo anterior. Aquí lo deben poner, los niños se sentarán en círculo
para escuchar la lectura de la hormiga trabajadora. Justificación, ¿por qué yo utilicé esta actividad para la habilidad de la lectura? ¿En qué me va a mí beneficiar y a los niños para que desarrollen y se lleguen a nivelar? Ahora, dice dentro de la tarea que usted debe agregar estos este cuadrito de materiales. ¿Qué material voy a usar para la hormiga trabajadora? Ah, voy a usar unos títeres de una hormiguita y le voy a hacer un hormiguero. Y entonces, entonces ustedes ponen aquí títere de hormiga, hormiguero, todo lo que vayan a necesitar. ¿De acuerdo? La otra habilidad, la escritura. Entonces, ahora, ¿qué actividad voy a hacer para que ellos que están empezando y que están en el nivel de la alfabetización emergente, en esta actividad, usted logre, con esta actividad usted logre desarrollar esta habilidad? Justificación. Bueno, la justificación es que al escribir palabras como hormiga, el niño estará, y aquí lo escribe. ¿Qué materiales voy a usar para esto? Para esto voy a utilizar que cada uno haga una hormiguita con cartones de huevos. Entonces aquí voy a poner, realiza una hormiga y escribe la palabra hormiga, trabajar, hormiguero, la mamá, los hijitos, todo lo que quieran escribir en esta actividad. ¿Con qué empieza hormiga? Con O, pero se escribe con esta otra. ¿Por qué se escribe con H? Que esta H no habla, es muda. Entonces, aquí usted justifica toda esta actividad, ¿cómo me va a servir? Para desarrollar esta habilidad. Me voy a devolver aquí y entonces aquí es donde dice justifique cómo cada actividad le permite desarrollar cada uno de los aspectos de la alfabetización emergente, de la lectura y de la escritura. Recuerde explicar paso a paso la actividad que va a trabajar para que yo la entienda. Digamos que usted me va a presentar esas actividades para que yo vaya al aula y la haga. Entonces, usted me la hizo a mí, pero usted no puede irla a hacer. Yo voy a tomar ese plancito suyo y voy a decir, ah, ya entendí qué es lo que vamos a hacer. Voy a sentarlos como me dijo Yasmín. Yasmín puso que lo va a sentar en un... Y yo entonces voy a leerles el cuento de la hormiguita trabajadora porque Yasmín me lo puso, entonces se los voy a leer. Y después entonces primero les digo, ¿y cómo creen que se llama este cuento? Y tiene esto, ¿y cuáles son los personajes? Entonces, esto es lo que ustedes en estas actividades me las tienen que hacer bien completas para yo poder entender qué es lo que va a ir a poner en práctica. Dice aquí, agregar una columna más para los materiales, por eso yo se las puse aquí en amarillo. Ustedes tienen que agregar esta columna. Luego, orden del trabajo. La portada, el folleto para el trabajo con la familia, actividades de nivelación para el trabajo en clases. Recuerden presentar en PDF y súbalo al espacio correspondiente. Ahora vamos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a valer el folleto de familia? Bueno, si yo lo hago bien bonito, le pongo todo eso que dice ahí. Yo personalmente le hubiera puesto poner imágenes, porque es un folleto para la familia y entre más imágenes tenga, no sabemos el nivel de educación que tienen esas familias y que con imágenes va a entender mejor. Pero no está, pero hagámoslo bien hecho. Entonces, vamos a hacer ese folleto para la familia de manera que quede muy claro. Y se anota una actividad que se debe realizar en casa. Entonces, esta aquí puede usted
escribir su actividad en la escuela y además en el folleto cuál actividad va a realizar en la casa. Son 6 puntos. Luego tenemos aquí actividades de nivelación para el trabajo en clase. Propone una actividad para cada aspecto. Vean que aquí es una actividad, pero cada actividad vale 2 puntos. ¿Por qué? Porque ya les dije que tienen que estar muy bien preparadas esas actividades. Las actividades que propone las realiza a partir del texto de la lectura. Si usted no se guía por el texto que presentó en la tarea 1, pues se le rebaja esos 6 puntos. Si las actividades son basadas en ese texto, entonces va a tener 6 puntos. Justifica bien por qué esa actividad que utilicé me va a desarrollar las habilidades de lectura, escritura y los componentes de la alfabetización emergente, otros 6 puntos, y planifica sus actividades en el cuadro proporcionado, 1 punto. Ese es el problema cuando no me presentan el trabajo en el cuadro, que ese puntito no se lo ganaron. Seguimiento de instrucciones. Para el seguimiento de instrucciones es necesario que la portada esté hecha según la orientación académica que viene el, eh, en el entorno. Presenta en el orden solicitado las actividades realizadas, ahí se los puse cuál es el orden. Y el documento está en PDF, porque me salió ahí, si no me lo pone en PDF no me sale como que no presentó, entonces tengo que corretear a la persona para decirle usted lo entregó, qué fue lo que pasó y todo eso. Y lo sube en el tiempo establecido, esto se rebaja si usted me lo presenta después. La redacción, tenga mucho cuidado porque todo docente debe tener excelente redacción, puntuación, coherencia, claridad de ideas que permitan entender muy bien lo que él está diciendo, además de utilizar un lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, recuerden, utilizar docente, discente para los alumnos, eh, también la persona docente, la persona estudiante. Luego, la ortografía es muy importante para mí porque todo docente debe tener excelente ortografía. Entonces, por cada 2 errores se rebajan 2 puntos, es decir, un error, 1 punto, 2 errores, hasta llegar a 3. Ahora no nos pasemos de 3 porque estamos en problemas como docentes, ¿verdad? Si no, búsquense estrategias que a usted le permitan mejorar la ortografía. Lean mucho, escriban, busquen cómo se escriben las palabras, es con G, es con J. Eh, Cuando yo estudiaba, pues teníamos una materia que se llamaba castellano correctivo. Eran 3 castellanos correctivos, entonces nos daban todas las reglas ortográficas, habidas y por haber. Teníamos que sabérnoslas todas y así era el examen. Entonces, eso mejoró mucho mi ortografía. Igual se nos pedían cuadernos de caligrafía llenos, totalmente llenos, ¿verdad? Entonces debíamos cada uno presentar 3 cuadernos de caligrafía y mejorar nuestra caligrafía, que es la letra. Un docente debe tener buena letra. Cuando usted me va a presentar un trabajo y es con su letra y no de una computadora impresa, entonces yo estoy viendo la letra y a veces me quedo un poquito asustada, pero se puede mejorar. Entonces yo los motivo a que mejoren la redacción y la ortografía, que es tan importante en un docente. Y luego llegamos a que ustedes deben entregar este trabajo el domingo 12 de noviembre. Entonces, tienen 3 semanas para poder, para poder presentarlo y realizarlo. Vayan haciendo sus, eh, vayan
leyendo primero, subrayando, haciendo resúmenes, mapas conceptuales, para que les sea más fácil la realización de su tarea, ¿verdad? Tenemos más tiempo que las otras, entonces por eso hice esta tutoría antes para que ustedes tengan el tiempo y estén muy seguros de lo que van a hacer.